Capítulo 7. La cápsula del tiempo. Barcelona y Badalona, España, del domingo 1 al 17 de abril de 2068. Al día siguiente, domingo 1 de abril de 2068, la familia salió finalmente de Andorra, en su coche, en un día un poco lluvioso. Inma aún recordaba lo ocurrido con aquello de la tablet de su hermano, así como con aquel extraño sueño, siendo ella una niña gallega de finales del siglo XIX o principios del XX, perseguida por un supuesto hombre lobo en su intrigante sueño. Marcos manejaba su tablet, mientras Inma le miraba de reojos y quizás él se olvidó su tablet en aquella mesa o no, pues él siempre dormía con la tablet muy cerca, en su cama. Inma, vamos a jugar al juego de las matrículas. Dijo su hermana Susana, ya cansada de su tablet, dentro del coche. Inmaculada sonrió, viendo que por fin, poco a poco, los tres iban olvidándose de sus tablets, jugando a juegos más tradicionales, del pasado. Miguel, el padre, fue quien enseñó ese y otros muchos juegos a los niños, el cual aprendió de sus padres y abuelos en su momento. Así que Inma, Susana y Marcos apagaron sus tablets y se pusieron a jugar a tal juego de las matrículas, así como otros juegos como adivinanzas, a cantar canciones famosas, etc., durante el largo viaje desde Andorra hasta Barcelona. Inma, no vale cantar canciones del siglo XX. Dijo Marcos, que no conocía apenas nada de tal siglo. Bueno, está bien. Cantaré canciones de los últimos años. Le respondió Inma. A ver si sabéis quién canta esta canción. Decía Susana. Susana cantó una canción en el idioma chino, que en los últimos años estuvo muy de moda en todo el planeta, entre los años 2062 y 2064, adivinándola de seguida Inma y Marcos, a pesar de que Marcos aún era muy pequeño en tales años. Y cantando unas y otras canciones, poco a poco fueron llegando ya por Olesa de Montserrat y otras poblaciones cercanas, donde pudieron ver la famosa montaña de Montserrat. Entonces Inmaculada propuso de visitar tan curiosa y famosísima montaña, aprovechando que estaban cerca, subiendo entonces por una de las carreteras hacia lo que es el monasterio de Montserrat. Al llegar todos los miembros de la familia, se quedaron muy sorprendidos por la gran belleza de la montaña, así como por los muchos turistas que había por allá. Aparcaron el coche y visitaron primeramente los edificios más famosos. A Inma le encantaba ver turistas de muchos países, haciendo fotos con sus móviles e incluso con cámaras fotográficas muy grandes, mientras escuchaba hablar en muchos idiomas como en inglés, francés, chino, japonés, noruego, italiano, portugués, etc. Tras casi una hora curioseando todo un poco, la familia decidió comer algo, ya que desde que salieron de Andorra no habían comido nada. Comieron al fin en un restaurante con unas grandes vistas a través de sus ventanas y balcones que habían hecho especialmente en los últimos años. Inma y Susana se acercaron a uno de aquellos balcones, los cuales tenían unas grandes vistas, estando a gran altura. Miguel e Inmaculada también se acercaron a ver todo desde allá, pero el pequeño Marcos no. Vamos, Marcos, mira qué vistas tan increíbles hay desde aquí, dijo el padre. Pero Marcos no se quiso acercar para nada, respondiéndole. No, tengo mucho vértigo. Respondió muy atemorizado. Pero... si tú nunca has tenido vértigo. Le dijo su hermana Susana, muy sorprendida. Pues ahora sí, mucho.
repuso Marcos. Todos se quedaron muy sorprendidos, ya que siempre habían visto a Marcos subirse a lugares altos, donde ni siquiera Susana ni Inma se atrevían a subirse. La familia entonces retrocedió, volviendo con Marcos, dirigiéndose esta vez por una de las varias rutas que había por la montaña de Montserrat. Por todas las rutas había muchos turistas caminando, mirando el paisaje, haciendo fotos. Pero Inma estaba un poco extraña también, muy especialmente cuando miraba hacia arriba a las grandes piedras de las cumbres de tal montaña. Siguen siendo tan altas como entonces. Se susurraba a sí misma Inma mientras le venía a su mente una serie de imágenes de ella misma, de su pasado, siendo entonces una niña vestida con una curiosa ropa mientras rodaban una película. Irma miraba con ilusión las capas de niebla que, por este mes de abril, aún había por allá, recordándole a ella aquella época mientras escuchaba la voz de un hombre diciendo ¡Acción! una y otra vez, pero en diferentes momentos de sus recuerdos. Entonces Inma pudo recordar de que la voz de tal hombre era La voz del director. diciéndose a sí misma. ¿Qué dices, Inma? ¿De qué director hablas? Le preguntó Susana, la cual caminaba a unos metros de ella. No, nada. El director de aquellos turistas que... Dijo Inma para disimular. Será el guía turístico, no el director de los turistas. Le dijo su madre Inmaculada. Eso. El guía turístico que parece muy divertido. Dijo improvisando Inma. Inmaculada y Susana miraron a tal guía turístico, no viendo nada divertido en él, sino más bien lo contrario. Mira, Inma, vamos a ir hasta aquella ermita ahora. Le dijo el padre. La familia llegó a tal ermita, así como a otros lugares interesantes de este largo día de turismo por la montaña de Montserrat, pasándolo muy bien, excepto Marcos, ya que en algunos momentos sintió mucho vértigo por las alturas. Cuando eran las 19 horas, fueron hasta Barcelona ciudad en busca de un hotel donde pasar aquella noche y otras más, ya que iban a hacer turismo por tal ciudad por muchos días, como tenían planeado desde hacía tiempo. Llegaron a un hotel bastante caro en el barrio de Pedralbes, el barrio más caro de la ciudad. Aunque encontraron otros hoteles más baratos previamente por internet, aquel les pareció bastante interesante por los muchos servicios que ofrecía, así como lo bien comunicado que estaba con el transporte público, ya que viajar en coche por la ciudad era aún, como pasaba en el pasado, muy difícil con tantos coches. Al llegar la noche, Inma soñó con los mismos recuerdos que ella tenía estando en Montserrat en este mismo día, comprendiendo entonces el argumento de la película de sus recuerdos. Pero en su sueño pudo ver que habían rodado tal película también en otra montaña, justo al lado de Barcelona, ciudad llamada Montjuïc. ¿No sabes contar? ¿Cuántos años tienes? ¿9? ¿9? ¿No? Con ese traje eres una viejecita. ¿No sabes que uno se hace viejo antes de lo que quisiera? A los 20 años ya serás vieja. Y a los 30, gorda como las mujeres de la aldea. ¿Quieres ver un
¿Un caballito? Un caballito muy lindo. Yo sé dibujarlos muy bien. ¿Quieres verlo? Desde luego es un caballo. Te lo regalo. No lo pierdas. Quédate aquí. Quédate aquí y no te muevas, ¿entiendes? ¿Comprendes? A la mañana siguiente, la familia no se levantó temprano, ya que todos estaban muy cansados de tanto caminar por Montserrat, así que hicieron un poco de turismo por los alrededores de su hotel. Visitaron el famoso campo de fútbol, Camp Nou, en esta época era mucho más grande y alto que en décadas atrás, así como visitando su museo con grandes estrellas del equipo a lo largo de la historia, como los jugadores Messi, Schuster, Maradona, etc. Recuerdo bien a esos dos, Schuster y Maradona, de los años 80 del siglo... Se susurraba a sí misma Inma, tratando de no ser escuchada por su hermana Susana. Yo también me acuerdo muy bien. Le dijo Marcos, que estaba al lado de Inma, la cual no se dio cuenta de su presencia. ¿Los recuerdas? ¿Cuándo los has visto por internet? Le preguntó Inma, muy curiosa. No sé, solamente sé que me acuerdo de ambos. La familia se hizo muchas fotos dentro de aquel museo junto a pósters de jugadores famosos, así como entre ellos. A la tarde de este día la familia visitó otro museo de la ciudad, el Museo Egipcio, estando allá por unas horas. Inma estaba muy impresionada con todo lo expuesto en tal museo, reflexionando sobre la muerte, el tema que tanto trataron los antiguos egipcios, preguntándose si quizás todos estos faraones vivirían ahora en ese otro mundo más allá de la muerte, como tanto narraban sus historias sobre ellos en los antiguos jeroglíficos. O si quizás se habrían reencarnado en otros seres similares hoy en día. Llegó la noche, estando Inma pensando en todo eso durante casi una hora, antes de dormirse. Al día siguiente, Inma y su familia visitaron el centro de Barcelona, comenzando por la Plaza Cataluña, luego las famosas Ramblas, el paseo marítimo en la Barceloneta. Tanto Susana como Inma y Marcos estuvieron muy entretenidos por este largo recorrido, viendo a los famosos dibujantes y pintores haciendo sus obras en las Ramblas, a los artistas callejeros, como las estatuas vivientes, los comediantes, cantantes. Llegando a la playa de la Barceloneta, la familia se puso a tomar un par de horas el sol y a bañarse un poco. Había bastante gente, ya que era abril y el clima ya era como en verano. En la playa había también otros artistas, así como vendedores ambulantes vendiendo helados, gafas de sol, crema solar, bocadillos y otras cosas. Luego fueron a comer a uno de los muchos restaurantes de la Barceloneta.
Tras una media hora, casi de cola, ya que siempre había muchos turistas queriendo comer al fresco, en las famosas terrazas del paseo marítimo. Ya a la tarde la familia fue a visitar algunas tiendas del centro de la ciudad, así como otras fuera del centro, aunque apenas compraron casi nada, pues no querían llevar muchas cosas en su largo viaje por el mundo. Así, durante los siguientes días, Inma y su familia pasaron días muy felices por Barcelona, hasta que visitaron una tarde el famoso Parque Güell. Dentro de aquel parque, Inma escuchaba la voz de un hombre que le decía: ¿No lo recuerdas, Inma? ¿No lo recuerdas? Inma miró por todas partes a ver quién le había dicho esa frase, pero no había hombre alguno, sin unas cuantas niñas japonesas haciéndose fotos al lado de lo que es la estatua de la famosa salamandra de colores, la cual está en la entrada del parque. Inma empezó a mirar, con detenimiento, toda esa construcción delante suyo, no pensando en lo bella que era en sí, sino que tenía la sensación de haber soñado con tal lugar unos meses antes, o incluso de haber estado allá en el pasado. Pero pensó que lo segundo sería imposible, que debía de haber soñado con tal lugar. Entonces volvió a escuchar la misma voz. ¿No lo recuerdas, Inma? ¿No lo recuerdas? Ah, ¿quién ha dicho eso? Se susurró a sí misma a Inma, girando la cabeza por todas partes, mientras era observada por las extrañas miradas de aquellas niñas japonesas. Entonces una de las niñas japonesas le preguntó en inglés: What happened? Nothing. Respondió Inma muy desconcertada. Las niñas japonesas se alejaron de ella, mientras cotillaban entre sí. Entonces, una vez sola en el centro de aquel lugar, tocó una de las columnas y le vino a la mente una serie de imágenes de un hombre y de ella misma, de su vida anterior. Pero Inma pensó que se trataba de un sueño que tuvo unos meses atrás, recordando ahora todo mucho mejor. ¿No lo recuerdas, Inma? ¿No lo recuerdas? Sí, lo recuerdo todo, todo. En ese momento, Inma pudo recordar momentos de la película que ella rodó junto a aquel hombre, en su vida anterior, muy especialmente escenas sucedidas en aquel lugar. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? Preguntaba susurrando a tal hombre. Justo en ese momento, Susana la llamó, ya que estaban subiendo las escaleras de más arriba, tras hacer unas fotos a otros turistas japoneses y unos suecos.
Inma se alejó de aquel lugar con pena, de no recordar el nombre de aquel hombre que le había hablado a ella dentro de su mente. Visitaron todos el parque, haciéndose muchas fotos, muy impresionados todos por la gran belleza e imaginación que el gran arquitecto Antoni Gaudí tuvo cuando diseñó aquel increíble parque a finales del siglo XX. Llegaron a entrar algunos pequeños edificios dentro del parque, mientras escuchaban las explicaciones de uno de los guías turísticos. Susana y Marcos curioseaban los muebles de uno de los edificios, ya que allá vivieron la familia Güell, los cuales contrataron al arquitecto Antoni Gaudí a diseñar tal parque. Pero Inma no tenía la misma curiosidad que sus hermanos, sino que tenía la sensación de haber estado allá dentro, en persona, viendo por unos segundos unos recuerdos de la película que allá mismo rodó, en su vida anterior, pero creyendo Inma que sería todo el argumento de su sueño de meses atrás. No fue un sueño, Inma. Fue todo real. Le susurró aquel hombre al oído. Inma se quedó muy sorprendida tras este nuevo mensaje, cuando se encontraba sola en una de las habitaciones de uno de los edificios. David, ¿eres tú? Le preguntó susurrando Inma a tal hombre, recordando por fin su nombre. Pero en este momento el guía turístico regresó a tal habitación para darles unas explicaciones extras a unos turistas, entre los cuales estaba la familia de Inma. Entonces Inma no volvió a escuchar la voz de aquel hombre, quedándose con las dudas sobre si era aquel tal David. Una hora más tarde, la familia salió muy feliz de tal interesante visita al Park Güell, así como todas las curiosidades que el guía le había explicado tan bien, tras responder a todas las preguntas de los turistas. Cuando llegó la noche, Inma volvió a soñar con el Parque Güell, reencontrándose con David. En este momento él, tras sonreírle, le dijo: Sí, soy David. Estoy muy feliz de que me hayas recordado estando despierta hoy en el Parque Güell. No sé cómo he podido recordarte tan bien, estando despierta. Le respondió muy impresionada Inma. Desde hacía unas semanas, Inma empezaba a tener mucha memoria de su vida anterior, dentro en sus sueños, pero, poco a poco, esos recuerdos le iban persiguiendo estando despierta, confundiendo los momentos de sus sueños con los de su vida anterior. Progresivamente, Inma iba mentalizándose de que ella era la reencarnación de alguien, pero no estaba segura del todo. A veces pensaba que era tan grande su deseo que quizás todo era solamente producto de su imaginación, pero otras veces pensaba que sí, que había sido reencarnada realmente. Pero Inma deseaba tener una prueba física, de que ella había sido reencarnada. En uno de estos días, haciendo turismo por Barcelona, esta vez en la montaña de Montjuïc, Inma volvió a tener unas visiones de lo que había sido su vida anterior. En esta ocasión parecía ser que ella era una niña pequeña de unos 6 años más o menos, rodando la misma película que estuvo rodando en la otra montaña, Montserrat.
Inma en este momento volvió a tener muchas dudas sobre su posible reencarnación o si solamente eran recuerdos de sus muchos y extraños sueños. En un momento de tantas dudas, Inma le preguntó a su madre Inmaculada: Mamá, ¿crees en la reencarnación? Preguntando muy seriamente a su madre, tratando de no ser escuchada por Susana y el resto de la familia. La madre Inmaculada, muy sorprendida, le respondió en voz baja: Sí, yo creo que sí. ¿Por qué me preguntas eso? Inma se quedó unos segundos en silencio, respondiéndole: No, por nada. Solamente tenía curiosidad. Entonces Inma, tratando de alargar el tema, pero con otro tono, le preguntó de nuevo a su madre: ¿Te imaginas que tú hayas sido reencarnada en esta vida? A veces pienso que sí. Respondió la madre con una sonrisa. ¿Por qué lo dices, mamá? Le preguntó con una sonrisa Inma muy curiosa. Pues porque a veces sueño cosas que no parecen nada que ver con esta vida mía. Inma se quedó de piedra justo en este momento, no esperando esta respuesta. En este momento Inma pensó que quizás soñar cosas así era algo habitual en la gente y que, por lo tanto, no tenía por qué relacionarse con la reencarnación. ¿Qué te pasa, hija? Inma, tras unos segundos en silencio, le dijo: Últimamente sueño muchas cosas de una vida que no es la mía. Inmaculada se quedó muda por unos segundos, respondiendo al rato: Cuando yo era pequeña, como tú, también tuve muchos sueños así, como si hubiese tenido una vida anterior. Sueños muy realistas y todos muy relacionados entre sí. Mi madre, o sea, tu abuela, creía que yo le tomaba el pelo cuando le comentaba lo de mis sueños. ¿Ah, sí? ¿Y qué sigue pensando ella hoy en día? Sigue pensando que tengo demasiada imaginación. Solamente eso. Inma se quedó un poco triste al ver que su abuela materna no tomó en serio a su madre. Mamá, ¿sigues creyendo que fuiste reencarnada? No sé, no lo creo, aunque... Inma se quedó un poco triste con su respuesta. Quizás tú y yo fuimos reencarnadas y por eso soñamos tantas cosas. Dijo Inma con un hilo de esperanza de escuchar una respuesta positiva de su madre. Sí, quizás. Ojalá, hija, ojalá. ¿Te imaginas que exista de verdad la reencarnación con nosotras? Decía Inma muy entusiasmada por unos segundos. En estos momentos la madre miró a Marcos, pero él no se acercó a ellas dos, sino que estuvo distraído mirando unas hormigas en el suelo, aunque parecía que el niño estaba escuchándolas. En tal momento, Inmaculada respondió a su hija Inma: Qué extraño que tu hermano sufra de vértigo de repente, cuando antes era todo lo contrario. Inma se quedó con las ganas de oír la última respuesta de su madre sobre sus posibles reencarnaciones, cuando ella cambió de tema, llegando en esos momentos Susana y el padre. Entonces la familia subió la montaña de Montjuïc, visitando allá arriba el antiguo Estadio Olímpico, el Museo Militar y unos jardines muy interesantes. Desde arriba de la montaña pudieron ver el mar, así como toda Barcelona y algunas ciudades de alrededor. Tras hacer unas fotos más en familia, el pequeño Marcos dijo a su padre que sería interesante hacer turismo por el campo. Tanto Inma como Susana dijeron que era muy buena idea,
ya que habían pasado muchos días en ciudad y un poco de aire fresco del campo les iría muy bien. El padre miraba su móvil para ver dónde podrían ir al día siguiente, pero Marcos se adelantó diciéndole: Vamos al campo de Badalona, que está allá. Dijo el niño, indicando con el dedo índice de su mano derecha. Unas montañas hacia el nordeste de allá. Sí, puede ser interesante ir hacia allá. Dijo Inmaculada. Sí, me parece muy bien. Dijo Miguel, el padre. Sí. Dijeron a la vez Inma, Susana y Marcos, felices de tal excursión al campo, por fin. Marcos estaba especialmente muy feliz, no parando de mirar aquellas montañas de Badalona. Inma miraba de reojo a su hermano, viendo que estaba demasiado entusiasmado con tal excursión. ¿Qué harían al día siguiente? Llegó la noche y la familia se dispuso a dormir tras un largo día de muchas emociones y turismo por Barcelona. Inma, antes de dormirse, recordaba la conversación entre su madre y ella, hablando sobre la reencarnación, y sobre su duda de su última pregunta a su madre. Sobre si ella creía que ellas dos habían sido reencarnadas en esta vida. Una media hora más tarde Inma, por fin, se fue durmiendo, soñando con los rodajes de las películas que habían rodado en aquellos lugares, en el pasado de Inma. Pero poco a poco, todos estos sueños sobre películas se fueron desapareciendo, apareciéndose ahora en un nuevo sueño en su vida actual, un sueño realmente muy extraño. En este sueño Inma se encontraba sola, sentada, mirando desde la montaña de Montjuïc hacia las montañas de Badalona, a lo lejos. Inma pensaba en su madre, en la respuesta que ella no le dio hablando sobre la reencarnación. Su madre estaba al lado de Marcos en este sueño, así como Susana con su padre. Inma seguía sola, pensando en lo mismo hasta que una dulce voz femenina con palabras muy claras le dijo a Inma en tal sueño: Sí, sí, tu madre sí que cree que ambas habéis sido reencarnada. Inma se giró, viendo ante ella a una chica pelirroja de ojos verdes, muy guapa. Inma se sorprendió mucho con la frase de tal chica. ¿Quién eres? Le preguntó Inma a ella, muy sorprendida. No importa quién soy o quién fui, sino de quién fuiste tú. Inma se quedó de piedra ante esta frase de esta chica desconocida, y mucho más cuando le dijo: Tu madre siempre estuvo contigo, siempre, incluso cuando tú no estabas ahí. ¿Cómo? Cuando yo no estaba aquí. ¿Qué quieres decir? Inma tuvo ganas de hacerle cientos de preguntas en este momento tras esa extraña frase. Bueno, creo que empiezas a saber demasiado, y no es bueno que las personas reencarnadas sepáis la verdad y todos los detalles. No, quiero saberlo. En este momento la chica pelirroja, que había contado tantos detalles de su vida anterior a Inma, cambió de opinión, como si refrescarle la memoria a Inma fue una especie de examen para ver qué recordaba y qué no. Así que la extraña pelirroja le dijo a Inma: No, es mejor que no. De momento no estás preparada para tanta información, así que cuando despiertes no vas a recordar absolutamente nada de este sueño. Cuando te diga ahora, despierta, en voz alta, olvidarás todo este sueño. No, espera. ¡Despierta!
Inma despertó, efectivamente, sin recordar absolutamente nada de este extraño sueño, mostrándose muy cansada. Tenía la sensación de haber dormido mucho tiempo, pero con la mente como en blanco. Vio que era aún de noche, sobre las 2:30 de la madrugada. Todos estaban durmiendo profundamente. Inma se encontraba con su garganta muy seca, como si hubiese estado hablando mucho rato, así que fue a beber un poco de agua. Cuando regresó, pudo ver que su hermano Marcos hablaba en sueños, hablando con alguien con la voz muy baja, teniendo una larga conversación por un largo rato. Inma estaba muy intrigada con lo que estaría soñando su hermano Marcos, al tiempo que pensaba que era una pena que olvidase siempre sus sueños al despertar. Así que, muy curiosa, trató de escuchar algo de Marcos hablando en tal sueño. Inma se acercó a su cama y pudo escuchar de la voz de su hermano. No te preocupes, no le diré nada a ella todavía. Inma pudo escuchar esta frase muy claramente, pensando en si era ella misma tal persona a la que se refería. Sí, así lo haré. Terminó diciendo el hermano, hablando en sueños, acabando así su extraño sueño. Marcos cayó así tras finalizar el sueño, quedándose Inma más intrigada aún con el argumento de tal. Esperó unos 10 minutos más a su lado, por si quizás continuase hablando en sueños. Pero Marcos no dijo nada más. Llegó la mañana siguiente. La familia se levantó temprano para hacer aquella excursión por el campo de Badalona, tal y como habían propuesto el día anterior. Todos empezaron a desayunar, siendo Marcos el primero de todos e Inma la última, ya que había dormido poco en esta noche, pensando en Marcos y en el extraño sueño que él tendría. Marcos indicó a la familia de cómo ir hasta allá usando el transporte público de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, ya que era mejor que no ir en coche. Además, Marcos dijo a todos que los coches no podían entrar al campo, que estaba prohibido desde principios de los años 90 del pasado siglo XX, según una web que él había visto por internet. Así que fueron en metro hasta la parada de metro de Santa Coloma de Gramenet, y desde allá fueron en autobús hasta el barrio de Montigalà, al lado de un centro comercial. Pero no entraron a tal, ni a tiendas alrededor, sino que fueron por unas calles en dirección al campo de Badalona, por uno de los muchos accesos que había. Marcos caminaba en primer lugar, siguiendo sus pasos toda su familia. Veo que has mirado muy bien dónde está, dijo su padre Miguel a Marcos. Sí, dijo Marcos muy seguro. Todos estaban muy impresionados, ya que Marcos no tuvo la más mínima duda de dónde estaba todo situado. Ni siquiera miró su tablet para mirar el mapa de por dónde estaban caminando ni a dónde iban, como si hubiese estado allá muchas veces. Inma y Susana miraban a Marcos muy atentamente, mientras él miraba unas casas adosadas, y él sonrió al susurrarse a sí mismo. aún siguen ahí, las casas de chocolate. Susana escuchó a medias y le preguntó: ¿Qué has dicho? Marcos giró la cabeza hacia su hermana Susana y le dijo: Que parecen casas de chocolate. Mientras señalaba a tales casas de ladrillos marrones oscuros, haciendo sonreír a Susana y a Inma. Muy bonitas estas casas, dan ganas de vivir por aquí, aunque lástima que haya un centro comercial al lado. Dijo Inmaculada. Sí, en el pasado todo era mejor aquí.
dijo en un tono muy extraño Marcos. Llegaron al final de aquella calle, dirigiéndose Marcos hacia otra calle más alejada, donde había enfrente una clínica con ancianos, algunos de los cuales paseando por las afueras del edificio con algunas enfermedades. Inma se quedó pensando un momento, mirando todo aquello mientras Marcos le dijo: Antes, aquí, había una gran masía, una casa de campo, con grandes árboles en la entrada. Mira esta foto. Dijo Marcos con su tableta en la mano, con tal foto. Inma se quedó muy pensativa con tal foto antigua, que era de los años 70 del siglo XX. ¿Cómo ha cambiado todo? Dijo Inma con un tono algo triste. Justo en ese momento sopló un poco de viento, trayendo consigo unas hojas secas de un árbol de la especie plátano híbrido, cayendo algunas entre los pies de Inma. Inma cogió una de estas grandes hojas y se quedó muy sorprendida por algo que ella misma no podía explicarse. ¿Nunca has visto una hoja como esta en el Parque del Retiro, por ejemplo? Le preguntó Inmaculada a su hija. Sí, claro. Pero está... no sé, es diferente. Dijo Inma muy sorprendida. Pienso que son iguales, Inma. Dijo Susana. Sigamos caminando, familia. Dijo el padre. Marcos les llevó pasando por debajo de un puente y luego por otro, tras el cual llegaron al campo de Badalona, indicándoles Marcos la situación de cada lugar con explicaciones muy detalladas. Marcos les explicó que a la derecha podían ver la montaña de la Cruz Montigalá, la cual se llama así porque, antiguamente, se dice que habían águilas, en la época de los habitantes íberos, y significa Monte de las Águilas, con un nombre entre íbero y romano. Marcos les dijo todo eso y más, como que en esa montaña se habían descubierto muchos restos de tales épocas, íberas y romanas, como unas sepulturas en la cumbre, unas estelas, paredes romadas. Marcos no paraba de hablarles, contando todo eso como si lo hubiese estudiado 1000 veces, ante las sorprendidas miradas de sus hermanas y padres, continuando con más explicaciones. Mientras caminaban, Marcos les mostró una antigua pared que pertenecía a una gran masía, del siglo X o puede que de antes, pero por el año 1977 la destruyeron para hacer la carretera de aquí de al lado. El niño les dijo que eso fue una gran pena, el que destruyesen aquella masía, y que la carretera era parte de un primer proyecto urbanístico que fracasó, ya que no se hizo nada excepto las carreteras de todo el barrio de Montigalá. Pero que entre los años 1990 a 1992 se construyó todo el barrio porque iba destinado a ser la sede de los periodistas de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y luego barrio para los vecinos. Marcos, ¿cómo has aprendido tantas cosas en tan poco tiempo? Le preguntó Susana, muy impresionada. Marcos se quedó callado unos segundos y le respondió luego. Pues... no sé. No lo he estudiado. Solamente lo he leído una vez. Creo. Dijo Marcos, muy dudoso de sus propias palabras. Los 5 siguieron caminando poco a poco, viendo un monasterio a lo lejos, pero Inma volvió su vista hacia atrás, a lo que era ese trozo de muro de tal masía.
preguntándole a Marcos. ¿Recuerdas el nombre de la masía que hubo allí? Sí, se llamaba Cal Coix Busquets o Can Busquets, que significa Casa del Bosquecillo, pues justo detrás había una arboleda grande que parecía un bosquecillo. Y unos años más tarde hicieron una cantera en el mismo lugar. Y mira, justo aquí detrás había una fuente. Ahora la recuerdo bien. Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo que la recuerdas? Preguntó Inma, muy impresionada. He querido decir que recuerdo haber leído esto en internet. Ah, vale. Dijo Inma, mientras miraba tal lugar que ocuparía la desaparecida fuente, que estuvo allá hasta el año 1989 aproximadamente. Inma y Marcos caminaron hasta donde estaba el resto de la familia, siguiendo Marcos con sus explicaciones. Allá delante se encontraron con unas vistas buenas del campo de Badalona. Una parte, pudiendo ver el monasterio de San Jerónimo de la Murtra a lo lejos, lugar que irían a visitar en su recorrido. Así como algunas ermitas, las ruinas de una gran casa de campo o masía llamada Cal Alemán, etc. Marcos llevó a la familia a visitar estas ruinas, precisamente, encantando a toda la familia. Inma estaba especialmente muy impresionada con tal lugar, mientras Marcos les explicaba algo de historia del lugar, como que fue abandonada en el año 1962, que antes había sido habitada, que se sepa, desde la Edad Media, llamada así por su primer dueño, un caballero llamado Alemán de apellido.
También Marcos dijo que en la parte sur habían restos de mucho antes, de una villa romana, cuyos dueños tenían el nombre de Cnedontis, o algo similar, y uno de ellos parece ser que fue enterrado en la montaña de la Cruz Montigalá, que tal lápida estaba en un museo de Barcelona. Veo que ha valido la pena venir hasta aquí, dijo Inmaculada, muy interesada en todo lo que contaba Marcos. Aún tengo que contaros mucho más, dijo Marcos. Pasaron a ver el recinto de la antigua fuente de cal alemán, una arboleda que aún estaba allá, con la fuente seca desde hacía muchas décadas. Una pena que no tenga agua desde hace casi un siglo, se susurró Marcos a sí mismo, muy apenado por lo que veía. Más tarde se dirigieron hasta un gran acueducto de agua, explicándoles Marcos que fue construido por final del siglo XIX, y que este sí tenía agua. Que iba a parar a una central eléctrica para generar electricidad. En este lugar Marcos parecía que quería ir hacia un lugar con mucha vegetación para ir a ver algo, pero parece ser que pensó no meterse. Inma le observó bien, como si él quisiese meterse a explorar algo, o buscar un lugar perdido. Pero finalmente no lo hizo, teniendo Marcos una mirada muy pensativa. Luego fueron a visitar el famoso monasterio de San Jerónimo de la Murtra, donde Marcos les explicó que antes allá, antes del monasterio, hubo una masía llamada Cala Murtra, que fue comprada por los monjes de la Orden de los Jerónimos, para construir luego el monasterio. Que entonces, allá al lado, había una gran laguna con mucha agua y muchísimos mosquitos, los cuales provocaron unas epidemias mortales entre los primeros monjes. Teniendo que secar tal laguna para que no hubiesen tantos mosquitos, culpables de tales epidemias. Dentro del monasterio Marcos explicó a su familia que habían enterrados allá mucha gente rica de siglos pasados. Que tal monasterio es donde dice la historia local de Badalona donde Cristóbal Colón comunicó a los reyes católicos, Isabel y Fernando, que acababa de descubrir América. Estando allá sus rostros en unas columnas del monasterio. Y muchas más historias y curiosidades, narrando también Marcos que entre los años 1860 y 1936 tal monasterio y parte del campo de Badalona, fue muy visitado por turistas ricos de Barcelona. Veraneantes, siendo para ellos el monasterio, entonces medio en ruinas, un lugar ideal para vivir los veranos de tales años, estando allá varias familias, incluso haciendo obras de teatro. ¿Obras de teatro? Le preguntaba Inma a Marcos. Sí. Inma se quedó un momento muy callada, susurrándose a sí misma. Yo haría teatro aunque fuese solamente por una función, dijo Inma con una mirada perdida, mientras le venía a la mente a sí misma haciendo obras de teatro de su vida anterior. Susana escuchó a Inma decir tal frase a medias, pero no le dijo nada, ya que Marcos seguía hablando. Susana estaba alucinando con ambos, muy especialmente con Marcos en este día.
Un rato más tarde salieron del monasterio, el cual tenía las puertas abiertas un día a la semana, para que entrasen turistas a visitarlo, dirigiéndose ahora la familia hacia las ruinas de una ermita llamada La Miranda. Marcos les dijo que esta era la más reciente de las 3 ermitas que tenía tal monasterio, pero siendo esta la única en ruinas. Dijo también que su nombre, La Miranda, significaba algo como el mirador, ya que a los veraneantes de Barcelona de entre los años 1860 y 1936 les gustaba mucho estar allá, viendo las grandes vistas de toda Badalona, Barcelona y poblaciones cercanas. Unas horas más tarde la familia llegó a su hotel de Barcelona. Todos estaban muy cansados físicamente de caminar tanto, pero muy intrigados por los lugares que visitaron. Inma pidió prestada la tablet a Marcos, para ver las webs sobre historia de Badalona y del campo, de las cuales él tanto se había informado también. Ya que Inma estaba especialmente muy entusiasmada con tales lugares. Pero mirando el historial de navegación de la tablet de Marcos se dio cuenta que él no había visitado ninguna web sobre Badalona, ni sobre su historia, ni de su campo ni nada. No puede ser. ¿Cómo has sabido todo esto? Se susurraba a sí mismo Inma. Inma quiso preguntarle a Marcos, pero estaba jugando con Susana. Inma entonces se acercó a sus padres, pero pensó que mejor ella misma se lo preguntaría a Marcos. Además, Inma pensó que quizás Marcos borró del historial aquellas webs sobre Badalona. O algo así, o quizás miró todo eso semanas atrás. Inma se quedó igualmente muy intrigada mientras se preparaba para cenar junto a su familia. Cuando llegó la hora de dormir, Inma se acostó con muchas impresiones sobre tal viaje al campo de Badalona, pero especialmente con muchas preguntas sobre su hermano Marcos. Poco a poco empezó a dormirse, soñando con uno de los sueños más extraños que tendría en su vida, ya que, dentro de aquel sueño, Inma iba por el campo de Badalona, caminando como si fuese un ser invisible, mientras perseguía a su hermano Marcos, el cual caminaba solo por aquellos mismos lugares que había visitado en el día de hoy. Una vez estando entre las pocas ruinas de la masía, Cal Coix Busquets, Marcos se encontró con una chica pelirroja, la cual le dijo a él: Muy bien, la visita guiada que has hecho hoy. Pienso que ella estará muy feliz de ver todo esto. Sí, pienso que sí. dijo Marcos. Recuerda que hoy es muy importante que ella no lo sepa todo, sino que debe de recordarlo todo por sí misma. Le dijo la chica pelirroja a Marcos. Entonces ella y Marcos caminaron juntos hasta la zona donde estaba aquel gran acueducto de agua, pero en una zona antes. Inma les siguió en este extraño sueño, no siendo descubierta por los dos al ser totalmente invisible. Ambos se pararon ante una gran masa de vegetación ante un camino. No hay nadie. Ahora puedes entrar y recogerla. El niño entró a aquella zona, descubriendo entre la alta vegetación un muro de piedra muy antiguo, debajo del cual había una entrada, una puerta secreta que nadie sabía que existiese. Marcos cogió unas piedras a modo de pala, excavando en la tierra, dentro de tal lugar, mientras ella le decía: Aquí fue donde imaginaste aquel fantasma.
¿Lo recuerdas? Sí, siempre me gustó mucho este lugar. Dijo Marcos, mientras Inma miraba y escuchaba todo muy bien entre la vegetación. Pero no es eso lo que buscamos. Claro, a ver si lo encuentras por aquí. Creo que la enterré por el centro. Marcos siguió excavando hasta que tocó algo metálico de color plateado. Sí, la encontré. Aquí está. Dijo Marcos muy sonriente. Es una de tantas que enterraste en su día. La primera de todas ellas. Sí. Inma tuvo mucha curiosidad, tratando de ver qué era aquello, viendo que era una cápsula del tiempo, un recipiente en el cual la gente depositaba sus cosas más queridas y las guardaba allá. Enterrando luego tal cápsula del tiempo bajo tierra en algún lugar secreto o no, para que, en el futuro, ellos mismos o personas del futuro pudiesen ver esos objetos del pasado. ¿Una cápsula del tiempo? Se susurró a sí mismo Inma. Marcos y aquella chica pelirroja no escucharon el susurro de Inma en tal extraño sueño. Inma pudo ver cómo Marcos sacaba de aquella cápsula del tiempo unos pequeños libros. Así como unas cartas y unos objetos pequeños que no distinguía bien por la distancia y la mucha vegetación de por medio. Ahí tienes el poema que buscaba yo. Sí, esta es. Sí, este es. Cuando vuelvas, Inma, cuando vuelvas. Ah, ¿cómo? Dijo Inma entre la vegetación, siendo esta vez escuchada por ambos. Inma intentó salir como fuese, de aquel conjunto de arbustos y matorrales de zarzas entrelazadas, ya que tuvo la impresión de que la habían descubierto, a pesar de ser ella invisible en este sueño. Pero tropezó con unas ramas de unas zarzas y cayó al suelo. Inma, ¿qué haces aquí? Le preguntó Marcos, que la presintió, pero no la podía ver. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Preguntaba Inma a los dos, mientras trataba de quitarse aquellas ramas de zarzas llenas de púas de su pierna, atrapada aún. Inma, no puedes estar aquí. Aún es demasiado pronto para que lo sepas todo. Le dijo la chica pelirroja a Inma. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Qué debo saber? Preguntaba Inma, muy preocupada. La chica pelirroja puso su mano izquierda sobre la frente de Inma, mientras le decía. Ahora, Inma, vas a despertar y no vas a recordar nada de este sueño. En cuanto diga la palabra, despierta. Y justo en este momento Inma se despertó de su extraño sueño, no recordando absolutamente nada de nada. Sí, con mucha sed, con angustia y muy cansada físicamente, pero con nada en su mente. Así que fue a beber agua fresca, bebiendo por entero un gran vaso de agua, mientras se preguntaba qué habría soñado para estar con tantísima sed. Unos minutos más tarde fue a su cama para ver si podía dormir bien pronto, ya que se encontraba muy cansada de la excursión al campo de Badalona en este largo día. Inma volvió a dormirse, soñando esta vez con sueños felices, de su vida actual.
Hasta el próximo capítulo. Beauty, beauty, eyes of a child, your voice, your smile, your haunting looks, precocious loves I'll never leave behind. Wherever you are, wherever you are, beauty, beauty, the passion of life. Your common sense, your green eyes, your strength, your light will always be alive in my, wherever you are, in my. Wherever you are, wherever you are.